Amigos de Mundo R, muy buenas tardes. Vamos a conversar a continuación en el contexto de este conteo regresivo de la primera vuelta en las elecciones colombianas. Vamos a conversar con el colega Sebastián Nora, él es politólogo y periodista de la cadena Blue Radio en Colombia. ¿Cómo estás, Sebastián? Encantada de tenerte aquí con nosotros en Mundo R. Bueno, quedan muy poquitos días para las elecciones. Hemos visto encuestas, pues pareciera que el candidato Petro ganaría la primera vuelta. Pero bueno, ¿qué se tiene de último minuto, estos últimos días, de cara a esta primera vuelta? Un saludo muy grande a la audiencia de ustedes, gracias por la invitación. Eh, sí, las últimas, diría, últimos 4 meses, Gustavo Petro lleva, cada vez que sale una encuesta de las importantes, suma 2, 3 punticos. Digamos que llegó a un techo por ahora de 40 puntos, pareciera que ese es su techo. No creo que vaya a ganar en primera vuelta, parece difícil, pero igualmente 40 puntos para la historia del país es tremendo, es un número muy importante y casi todas las encuestas coinciden en los 4 primeros. Petro con 40, el segundo Federico Gutiérrez entre 20 y 24 puntos. Después el que sorprendió esta semana fue Rodolfo Hernández, el ingeniero exalcalde de Bucaramanga, que lo llamativo es que él no tiene un gran equipo asesor, ni una plataforma nacional, ni grandes partidos ayudándole, y ya está por encima de Sergio Fajardo, que era incluso pues, el candidato del centro. Él tendría entre 14, 15, 16 puntos, y Fajardo que se estancó, se encalló, o se desplomó más bien, que Ujú. está entre 7 y 10 puntos. Ahora, para quienes no conocemos el sistema de votación en Colombia, cómo funciona, cómo suele funcionar? Para la segunda vuelta se unifican los bloques de derecha, de izquierda, van separados. O sea, en segunda vuelta se definen dos candidatos específicamente. Sí, nosotros tenemos segunda vuelta, 2 vueltas, y Ujú, para que no haya segunda vuelta, el candidato tendría que tener el ganador la mitad de los votos más uno. ujú. Lo que ocurrió ahorita en marzo, que coincidió con las elecciones legislativas, es que eh, diferentes partidos se unieron para hacer elecciones internas o consultas Ok. internas, lo que se llama primarias en Estados Unidos. La primaria de la izquierda, que se llama el Pacto Histórico, pues le ganó Gustavo Petro a Francia Márquez y otros candidatos. En el centro, Sergio Fajardo le ganó a otros 4 o 5 precandidatos, y Federico Gutiérrez le ganó a la coalición de derecha, que digamos, ahí estaban Enrique Peñalosa, estaba David Barguil y otros. Así funciona. Y ya la segunda vuelta sería la tercera semana de junio, más o menos Ahora, un mes después. sí, de ganar Petro sería la primera vez que gana la izquierda en Colombia. Ese es un debate interesante. Pues Ujú, el pacto histórico siempre dice que la izquierda nunca ha gobernado en Colombia. ujú. Si bien técnicamente de un origen, de un partido clásico de izquierda, tipo el justicialismo en Argentina o el PT en Brasil, no. Pero Ujú, si tú revisas, sí ha habido presidentes de izquierda, como yo creo que Ernesto Samper es claro. claramente alguien de izquierda. Pero sí, lo que es, digamos, un partido decididamente de izquierda, con origen también sindical Ujú. y con organizaciones de izquierda muy fuertes en la base, yo sí diría que es la primera vez. ¿Y cómo sientes que el pueblo toma esto? Porque bueno, también es verdad que hace un año, año y medio, pues hubo unas manifestaciones muy fuertes en algunas ciudades de Colombia, hay un malestar social que se siente. Tuve la oportunidad de estar recientemente en Colombia, país al que quiero mucho, pero se siente pues que hay un malestar social ahí soterrado, unos reclamos a quienes han gobernado durante muchos años. ¿Cómo funciona esta dinámica? Sí, yo coincido. Yo creo que hay gran parte, un voto castigo, de un hartazgo ciudadano de diferentes sectores del país. La realidad es que Petro ya tiene votantes de todo el país, de todos los estratos, de todas las edades, eh, con un poco, digámoslo así, como se conoce quizá con la palabra establecimiento, eso hay que reconocerlo. Pero pues también Petro, pues es la acumulación de una carrera política de mucho tiempo. Petro fue alcalde de Bogotá, fue senador, un senador que tuvo un cierto papel destacado con algunas denuncias y debates. Pero yo creo que la presidencia de Petro, que para mí está muy cerca, se explican por muchas cosas
que le favorecieron, digamos que así se alinearon los planetas. Muchas cosas que no tienen nada que ver con él Ujú, le cayeron a su favor. La pandemia es una, también como ha gobernado este gobierno, pues lleno de gente inexperimentada que nunca había tenido tanto poder en su vida y que han cometido una cantidad de errores, el paro nacional del que tú mm, estás hablando, la inflación, yo creo que la inflación perjudica ujú, la popularidad de todos los oficialismos del mundo, es la sensación de que cada día tu bolsillo alcanza para menos. Entonces hay una cantidad de condimentos que, o como de monedas al aire que le ujú, cayeron a él, en el que él no tiene nada que ver y le han ayudado mucho en su aspiración, la pandemia, ujú. etcétera. Ahora, por otra parte, hay un sector empresarial que pareciera temerle mucho a Petro. Hemos visto comentarios de algunos empresarios que dicen que, bueno, que ellos incluso están pensados en retirar sus compañías de Colombia si llega a ganar Petro. Por otra parte, hay temor a que gane Petro por parte de otro sector de la sociedad. Sí, hay mucho temor de muchas personas y sectores económicos del país. En Colombia se está produciendo una salida de capitales de dólares importante. Mm, Hay gente que le da miedo porque digamos que hay propuestas de él que son pues hostiles con la inversión y con el clima de negocios. Eso, pues yo lo creo así. Por ejemplo, ha propuesto obligar a las empresas a liquidar el 70% de sus dividendos, pues para que el Estado recaude más. Él está hablando, por ejemplo, de acabar la ley 100, que la ley 100 es la que regula el tema de pensiones y salud. En Colombia tenemos un sistema mixto en el que el Estado provee y ciertas pensiones y también provee sistema de salud público, pero también hay sistema privado, hay aseguradoras privadas en las que tú si quieres te puedes afiliar y también hay unas EPS o fondos de pensiones que manejan mucho dinero que tú puedes cotizar ahí como trabajadora y ellos invierten en el mercado de capitales y el espacio de Gustavo Petro considera que no tiene que haber participación privada ni en pensiones ni en salud, y eso supone más o menos estatizar el sistema de salud y de pensiones. Eso ahuyenta pues a mucha gente. Él habla un poco de que hay ciertos sectores que hay que planificarlos, que hay que tomar medidas especiales y eso pues yo entiendo, causa incertidumbre, causa temor. Y sí, pues no, tampoco te puedo decir que todo el empresariado del ujú, país, porque hay parte del empresariado que lo apoya o que ujú. está de acuerdo con sus ideas, pero él sí viene con unas reformas debajo del brazo que causan mucho temor e incertidumbre, mucho. Ahora, Federico Gutiérrez, Fico Gutiérrez, ¿qué representa? ¿Es una opción de derecha? ¿Es una opción de centro? ¿Cómo se unificaron los partidos en torno a él? Pues digamos, todos los partidos o fuerzas que han tenido tajada y participación en los gobiernos en los últimos 20 años, te junto los gobiernos de Uribe, de Santos. Ujú, Esto es Cambio Radical, la U, el Partido Conservador, el Uribismo. Todos han rodeado a Federico Gutiérrez, es su candidato. ujú, Digamos que él desde las formas transmite ser una persona fresca, llegada, cercana a la gente. Él tiene como una cola ahí que acá le decimos el 7 y habla como con este acento paisa. ujú, Pero en la realidad, en la práctica, sus ideas pues, son muy parecidas a las ideas del uribismo, de la gente que ha gobernado en los últimos años. Él no propone nada diferente ni reformas ujú, estructurales grandes. Sí es quizá un poco menos conservador en tema de libertades individuales, no es tan conservador como el uribismo, pero ujú. yo sí creo que es un poco como el candidato de la continuidad o de lo que hay. Sí, inclusive se ha dicho que el voto joven, no sé cuál es el peso del voto joven en Colombia, se iría con Petro. Sí, la inmensa mayoría, la- Petro ha logrado captar y permear gran parte del voto joven, del movimiento estudiantil, de las universidades públicas. Claramente hay un sesgo, o bueno, una preferencia de ese espacio con el pacto histórico, con la izquierda, sin duda. ¿Qué pasaría en la segunda vuelta si aquellos que no votaron por Petro, sino por este otro grupo de opciones, le van a Fico? ¿Hay la posibilidad de que equipare la votación de Petro o todavía pues ahí o ya hay que apuntar a que Petro ganaría a pesar de que esta sumatoria se dé?
Bueno, pues un mes de segunda vuelta de campaña es bastante tiempo, pueden pasar muchas cosas, pero yo sí estoy convencido que la presidencia de Petro está muy cerca. La diferencia entre Petro y Fico es muy grande, según las Ujú, encuestas, por lo menos 17, 18 puntos. Eh, y pues digamos que la masa de personas que para equiparar las fuerzas entre Fico y Petro que tendrían que cobrar Fico son demasiadas. Piensa que el 7-8% que tiene Fajardo, que es un candidato un poco de centro, casi todas tendrían que ir para Fico, que el 16% del ingeniero Rodolfo Hernández, casi todas tendrían que ir para Fico y la masa de indecisos y de voto en blanco también casi todas tendrían que ir para Fico. Es decir, o sea, Petro tendría que y además el nivel de conocimiento que tiene Fico, porque ujú, él, digamos, hace 6 meses, él fue alcalde de Medellín y ya, yo creo que hace 6 meses el nivel de conocimiento de Fico en el país era, no sé, el 30, el 35%, ya las encuestas muestran que todo el país lo conoce, ujú, tiene un conocimiento del 80 y pico por ciento, y su conocimiento es muy alto, pero no ha crecido tanto, eso quiere decir que su potencial no lo atrapó, no supo eh, captar la nueva gente que lo conoció. ujú. Entonces yo sí creo que, pues yo creo que es muy complicado que gane alguien que no sea Petro. Mm. A estas alturas, ¿Y cómo se avisora una Colombia con Petro? Bueno, además por el histórico, la histórica cercanía de Colombia con Estados Unidos, la reciente separación, digo reciente, de unos años para acá entre Colombia y Venezuela, o sea, allí cambiaría muchas cosas en cuanto al juego exterior, pero en cuanto a política interior, a situación interior, ¿qué se puede avisorar de llegar a ganar Petro? bueno, yo con esa pregunta se me ocurren decirte dos cosas. Una, yo creo que habría un clima de tensión muy grande porque Petro sí tiene un estilo y unas ideas como muy confrontacionales a tocar intereses muy sensibles de gente que sí tiene mucho poder acá, de gente que ha estado cercana al Estado y al gobierno, y creo que habría definitivamente tensión con grupos económicos, con intereses que él quiere tocar, y definitivamente sí vendríamos a un debate que muchos economistas e intelectuales creen que está superado, pero para mí no, como Ujú, ese debate entre izquierda y derecha de ujú, más Estado, más mercado, estaría más presente que nunca. La idea de país que tiene Petro es un Estado mucho más grande, mucho más discrecional, ujú. un Estado planificador de la economía, un Estado presente en todos los aspectos de la economía, y eso pues crearía, yo creo que unas luchas muy fuertes, el tema de las pensiones que te decía, de la salud. Él quiere que Colombia sea un país mucho más cerrado al comercio exterior, subir aranceles. eh, entonces sería muy, muy tenso el ambiente, y al menos pues adelantar las reformas que él quiere, pues habría unas batallas en el Congreso muy fuertes, con grupos económicos implicados que no van a querer que eso pase. Va a ser Bueno, complicado. un panorama complicado, pero si se quiere, pues, interesante para el análisis, ¿no? En todo caso, Sebastián, yo quiero agradecerte que hayas estado con nosotros esta tarde, hayas conversado con nosotros y bueno, estaremos conversando en los próximos tiempos, seguramente, de acuerdo a esta situación que se plantea en Colombia. Un gran abrazo desde Caracas. Cuando quieran volver a hablar, aquí estamos. Un abrazo. Un abrazo. Cuídate. Chao.